See the magical circle tattooed on my ankle. I only need to touch it when it beats me. Don't trade on me, my power's amazing. There's a mystical drawing somewhere in my notebook. Something about love. See the magical circle tattooed on my ankle. I only need to touch it when it beats me. Don't trade on me, my power's amazing. There's a mystical draw about love, something higher than you. Don't even think I'll tell you my secrets. La sangre de Cristo y el canto de el suero. lavarte los pies. Vamos a procurar ser breves. Yo antes, y perdonad, os agradezco infinitamente a todos que hayáis venido, pero sí quisiera hacer una pequeña excepción con María José Alfonso, con la que he quedado siempre fatal, que hice una entrevista en una revista que nunca le di la revista, y en fin, y tantos años. María José, me va a perdonar un momentito a mí, Miguel, pero te voy a decir una cosa. Esto se va a arreglar en mi restaurante con un asado. Venga. ¿Ok? Y me llevas la revista. Ya está. Con quien tanto hemos querido a nuestro Paquito Valladares. Y sobre todo, bueno, todos sois importantísimos, todos. Pero está Ismael Díaz Lluvero, que es el gran sabio de los alimentos españoles. Es alguien que está muy por encima de todos nosotros. Cuando alguien me dice, es que tú sabes mucho, digo, bueno, sí, lo poquito que he podido aprender de Ismael. Tiene un excelente libro en el que yo pues he encontrado cosas del cochinillo que él considera pues una pieza fundamental de nuestra gastronomía. Y bueno, quiero agradecerle a Ismael que esté aquí, a todos, pero muy especialmente a alguien que creo que de verdad, si nos exprimieran el conocimiento a todos, el zumo no daría ni para medio vaso de lo que sabe Ismael. La idea de este vídeo que vais a ver, que dura 5 minutos, es decir, que se puede soportar, es que después de haber estado trabajando, como sabéis, los últimos años sobre el menú de la última cena, yo creo que a estas alturas está perfectamente claro qué es lo que comieron Jesús con sus apóstoles, excepto lo del cordero, porque bueno, pues el Papa dimitido, pero afortunadamente vivo, Benedicto XVI, introdujo un elemento de duda más que razonable, que esa cena no se produjo en la noche de Pascua sino la víspera, con lo cual en esa cena no pudo haber cordero, puesto que los corderos entonces no se compraban en las carnicerías, había que ir al templo a comprar un cordero sacrificado ritualmente. Pero excepto eso, pues el carpás, la ensalada de verdura de hierbas amargas, un pescado de agua dulce del Jordán o del mar de Galilea, y el imprescindible jarroset. O sea, yo creo que el menú de la última cena está muy claro. Pero cuando después de 20 años se limpió, se pudo hacer se pudo recuperar bastante de lo que era ese mural de Leonardo da Vinci que tantos ríos de tinta ha hecho correr, a mi juicio, por bobadas y necesidades, pero cuando ese mural de Santa María delle Grazie del refectorio de Milán se puede ver, pues un experto en arte del siglo XVII, norteamericano, John Barriano, descubre que lo que están comiendo y el plato principal de esa composición es la anguila a la veneciana, un plato que por otra parte pues era muy de la época, un plato renacentista. Hay bastantes pruebas de que a Leonardo, aparte del libro este absurdo, disparatado, que también ha corrido tanto por internet, sin pies ni cabeza, si es verdad que le gustaba este plato, si era un plato de la época. A partir de ese descubrimiento, que es de 2011, yo me hice la pregunta, es que Leonardo ignoraba que este es un plato terafá,
es un plato inmundo, prohibido para la ley mosaica, que jamás comería un judío, ni en la noche de Pascua ni nunca. Un judío jamás comería un animal marino que no tuviera escamas y aletas, no una u otra cosa, sino las dos. Es decir, la anguila sale por completo de la posibilidad de un menú de un judío. Un judío jamás comería esto. Me llamó mucho la atención. Primero pensé, bueno, ¿sabía esto o no sabía Leonardo? Probablemente lo sabía. En todas las ciudades, en Milán, en las grandes ciudades de lo que ahora es Italia, había grandes guetos judíos, seguramente lo conocía. Pero lo que me llevó a la convicción de que esto era absolutamente deliberado es el gran cuadro que hay en la Catedral de Cuzco de uno de los grandes pintores de la escuela cuzqueña, que es Marcos Zapata, un cuadro del siglo XVIII, y es una escuela evidentemente pues creada por los jesuitas españoles que han enseñado a pintar a los aborígenes locales. Estos sabían perfectamente lo que se traían entre manos, y ahí nada menos que un cuy, un roedor, con lo que los niños españoles juegan, un conejillo de Indias, que allí se lo comen y que además es un plato que por muchos testimonios sabemos que inmediatamente se incorporó a la cultura española. Es decir, que los españoles empezaron a tomar el cuy y lo siguen tomando, el cuy asado, pero no deja de ser pues, una rata un poquito grande, como de 1 kilo y tal. Bueno, ¿por qué no? Y este es el cuadro de Alcácer. ¿Por qué un cochinillo asado? Yo en esto vuelvo a insistir, tu experiencia me ha llevado, creo que si hay un plato que pueda ser definitorio, no sé si estás de acuerdo o no, de la gastronomía española, es el cochinillo asado. Es decir, hay platos como la paella o la fabada que han alcanzado tal, que son platos de antes de ayer, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? El cochinillo asado, tal como lo hace Javier y lo hacen los maestros asadores, es exactamente igual que se hacía en la cultura romana. Yo creo que le pasa un poco como a las cucarachas, que llevan, con perdón de la mesa, llevan 250 millones de años entre nosotros llevamos 3 millones de años y nos permitimos pisarlas impunemente, cuando ellas, insisto, llevan 250 años, porque no han evolucionado, porque son perfectas. Y yo creo que el cochinillo asado es un plato que no ha evolucionado en absoluto porque es perfecto. Bueno, pues la paella, pues se puede hablar de 5.000 paellas, ¿no? Aunque ahora haya un movimiento de paella ortodoxa que circula por la red, pues a mí me parecía que este es un plato fundamental. Y Alcácer, que tenemos un poco malito, no sé si puedo explicar algo, pues hizo una interpretación neo-románica o pseudo-románica. ¿Puedes decir algo? Sí, hombre, claro que sí. ¿Cómo no? Bueno, se escogió el románico como una especie de homenaje, y puesto que correspondía un poco a la modernidad en la tercera cena, por llamarlo de alguna forma. El arte románico, el maravilloso arte románico, ni siquiera sus inmediatos sucesores, los primeros góticos, les pareció algo que pudiera conservarse. El arte románico, desde ese momento, sus murales, frontales de altar, etc., fueron blanqueados, arrasados, destruidos, etc. Eso durante 700 años. El arte había iniciado la carrera hacia el naturalismo visual, la carrera hacia Leonardo da Vinci, y no sabía salir de ahí. Fue la modernidad, por eso hemos escogido el románico, quien realmente descubrió aquellas pinturas. Luego se iba a decir la feliz circunstancia, por ejemplo, no era feliz la circunstancia, del exilio de algunos artistas franceses importantes del momento, que debido a la guerra del 14 tuvieron que exilarse en Cataluña, como por ejemplo sobre todo Francis Picabia, los que al ver aquellas maravillas que aún casi por casualidad se conservaban,
aprendieron. En definitiva, estaban haciendo lo mismo. Es decir, no pretendían hacer naturalismo de ninguna especie, sino pintar la idea, pintar el sentimiento, pintar otra cosa de la realidad visual, que hasta entonces se había negado para el arte. Tanto es así, y he citado a Picabia por ser casi paradigmático en el asunto, qué bonita esta palabra que se usa tanto, que incluso tiene un par de pinturas, un par de cuadros hechos precisamente en la época cuando estaba exiliado en Cataluña, que recorrió todas las iglesias románicas del Pirineo, que se titula El pobre Lázaro, e imita, vamos, línea por línea, la figura de Lázaro frente a la casa de Pulón de la iglesia de San Clemente de Cahuilla. Tiene otra pintura titulada Barcelona, en donde aparece también copiado línea por línea la cabeza del cordero apocalíptico, ese de los 7 ojos. Figura que se repetirá enormemente. No vamos a olvidarnos de Tapies, cuyo primera aparición en un conjunto de artistas se llamaba precisamente Grupo Taüll. En Cataluña, San Clemente de Taüll es algo así como, bien, el abuelo de la familia. Picasso, el famoso viejo en cuclillas, también sigue exactamente una pintura románica del momento. ¿Qué no decir de su Guernica, con esa libertad de formas que nos remite también a lo mismo? Así, innumerables las pistas. Insisto, no es que sea lo mismo modernidad que arte románico. Por supuesto, son muy diferentes, ya que el arte de la modernidad es un arte que se rebela contra el pasado, que no mira hacia atrás, no busca imitar nada ya hecho, y el románico no es un arte rebelde, todo lo contrario, eran unos artistas que pretendían seguir la norma estrictamente. Lo que pasa es que normas del románico y normas de la modernidad, o no normas de la modernidad, llega un momento en que se conjuntan. En fin, este era el motivo por el que escogimos el románico, no para hacer una caricatura ni nada parecido, sino en todo caso una especie de homenaje con algo que estuviera entre lo que se hace en nuestros días y con influencias del románico. Tal es así que, imitando no al románico sino a Picabia, introdujimos también una figura que tiene la misma actitud, la misma pose que utilizó Picabia para su Lázaro. Incluso las laceraciones y heridas de la pintura románica del pobre Lázaro se han imitado, pues, haciendo una especie de bordado en el traje de Lázaro para que recuerde mejor. Ya como último punto de cómo ha recogido la modernidad estas ideas, recuerdo el honeymoon del artista Miranda, artista, por cierto, también muy dedicado a la comida y creador de happenings y tal, en unos eventos que duraron muchos años, a partir del año 1980 o una cosa así. Bien, en el 93, por la Quinta Avenida de Nueva York, algo así como un palio de novia o un de novia de unos 20 metros por 10
recorrió toda la Quinta Avenida y su motivo decorativo era una vez más la cabeza del Cordero Apocalíptico de San Clemente de Tavira. Bueno, creo que es... Quiero agradecerle a José Antonio que prácticamente ha salido, en fin, bueno, no vamos a entrar en cuestiones personales. El cuadro que vais a ver, lo hemos puesto aquí, es de la Seguray Foundation, pero hoy lo podéis admirar aquí porque está un poquito bajo, pero podéis acercaros luego a verlo. Entonces, una vez determinado que si hay una... Hemos buscado, y ahora lo veréis en el vídeo, la dispensa eclesiástica, es decir, hemos buscado una justificación. Yo, como sabéis, como, en fin, marxista-leninista, que he sido desde mi más tierna infancia casi, soy estudioso profundo de los evangelios, que en general los católicos no leen. He leído profundamente a Marcos, he leído a todos los evangelistas y he llegado a la conclusión de que Jesús no hace el menor caso jamás, y lo dice abiertamente en Marcos: no hay ningún alimento prohibido, no hay ningún alimento inmundo, lo cual justifica todo esto, lo cual justifica la anguila de Da Vinci, lo cual justifica el cuy de Zapata, y mucho más para nosotros el cochinillo asado de José Antonio Alcázar. Y este de aquí, que tenemos que dar mejor mal cochinillo asado, y ahí entra el oficiante, que es Javier Rodríguez de la Iglesia. Evidentemente, el determinar quién hace el mejor cochinillo o quién fue el primero que subió a Cerro de los Ángeles, pues en fin, bueno, el Everest sí se sabe, porque claro, es más alto, pero Cerro de los Ángeles es muy difícil de determinar. Yo creo que por muchas razones el mejor cochinillo asado que se hace en España, con la devoción que ya he manifestado hacia el cochinillo asado como plato, a mi juicio, emblemático de la gastronomía española, es Javier Rodríguez de la Iglesia en Asador Ciudad. Entonces, antes de que veáis el vídeo, estaba previsto de otra manera, pero explícanos el por qué tu cochinillo asado es diferente, que yo creo que lo es. Bueno, yo ante todo voy a decir una cosa. Yo, después de lo vuestro, lo único que puedo decir es, para no entretener mucho, un poco, para estar tan malito, que yo hago un cochinillo muy bueno. Porque después de estos dos pues personajes tan documentados y tan increíblemente preparados para esto, yo ahí me quedo, y yo haría una cosa como decía un amigo mío. Perdón, personajes tan documentados que no saben hacer un huevo frito, como saben la mayoría de los presentes. No, yo he dicho públicamente, lo digo siempre, que yo, la cocina es algo que no me interesa, que tengo muchos amigos, afortunadamente, y amigas, que saben hacer cocina, y cuando tengo una duda, oye, que he leído esto en tal sitio, házmelo. Pero sobre todo porque respeto mucho los oficios, y el intrusismo profesional me parece lamentable, de manera que cuando una bombilla se me funde, yo llamo al electricista, me dicen, bueno, se puede comprar en la tienda de frente, en el chino, la pones tú. No, el electricista. De manera que yo, si hay que hacer un cochinillo, lo remito, bueno, lo de la bombilla, y a lo mejor podría hacerlo, pero cochinillo nunca. Tú sabes eso, que llegó un día una persona, que no quiero dar su nombre, y dijo: yo voy a dar dos discursos, uno largo y otro corto. El corto, gracias; el largo, muchas gracias. Eso tú sabes. No, Entonces, pero, tú sabes. Pero Lo que sí te lo digo. Lo cochinillo, si te parece, por Sí. ese vídeo y luego lo explicar. El cochinillo tiene el cochinillo unas solo tiene un características. secreto. Sí. No tiene ningún secreto. Es un secreto que cada uno, yo le voy a contar, es un secreto a voces. Sí. Es un buen producto hecho a baja temperatura. Un buen producto para empezar. Para empezar. Los días, y aquí 19 días. Me vuelvo a repetir. Solo ha venido dice leche. que 19 días, que 20 o 21 hay riesgo de que le hayan salido dientes, ¿es cierto? Tampoco hay que tomarse las cosas excesivamente en serio, porque va a depender de muchas cosas. Entre otras cosas, bueno, no me quiero enrollar mucho, No, pero por que el favor, cochinillo- yo creo que además es un debate entre expertos, porque Javier
sostienen que no pueden pasar de 19 Yo días. estoy entre los 19 20 días, como mucho, porque como bien sabe... Teóricamente lo que se dice que son 21, Sí. pero también va a depender de muchas cosas. El origen del cochinillo asado pues es muy primitivo, es en definitiva que las cerdas parían muchos lechoncillos y entonces había algunos que sobraban. Claro. Y esos que sobraban, que no se podían cebar porque no había recursos para cebarlos, eran los que se saben. Hay una cosa que también es importante y es que va a depender de qué tipo de cochinillo sea. El cochinillo tradicional era de razas primitivas, entonces nace mucho más pequeño, tiene mucha menos grasa, a pesar de que luego es el ibérico que tiene mucho más, pero al principio tiene menos, y entonces hay que dejarlos que tengan más tiempo. El verdadero cochinillo español auténtico es muy reciente, el actual. Es de la introducción de las razas precoces, que son las más apropiadas para hacer cochinillo asado. Mucho más que el ibérico. Algunas veces cuando te dicen el ibérico es un cochinillo, no es verdad. Es mucho mejor el de las razas precoces. Segovia es un centro de producción de cerdos de siempre. Ha tenido además unos magníficos asadores. Ávila le pasa exactamente igual, y entonces entre los dos hacen un cochinillo que cada vez va acortándose más. Pero digamos que la edad que está más o menos fijada por los grandes maestros, Cándido, etcétera, Duque, etcétera, los antiguos, quiero decir, esto lo tenían siempre en 21 días. 21 días desde el destete y no habiendo comido nada más que la leche de su madre, que es mejor. ¿Qué tienen en común y a la vez de peculiar estas tres obras de Leonardo da Vinci, Marcos Zapata y José Antonio Alcácer? Además de la evidencia del motivo, la Santa o Última Cena, el plato principal está confeccionado con un alimento terafá, inmundo o prohibido para la ley judía, anguila a la veneciana, asado de cuy y cochinillo asado. Es una contradicción tan solo aparente porque releyendo los evangelios es evidente que Jesucristo no respeta la ley mosaica en cuanto a la alimentación. Repetidamente le dice a sus discípulos que han de comer cualquier cosa que se les ofrezca, no respeta el ayuno, como se dice en el Evangelio de Marcos, y repetidamente también en Lucas y en otros evangelistas les dice que no hay ningún alimento impuro. Jesús evidentemente vino a cambiar el sentido de las relaciones del hombre con Dios, hasta tal punto que él innovó totalmente. Él era el Mesías, él era el que tenía que venir, el Hijo de Dios. Es pues lógico que todas las costumbres judías las dejara en cierta forma a la consideración del nuevo estilo. No es importante lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Se me ocurrió escoger el cochinillo porque es un alimento muy popular en estas tierras, que además lo degusta desde tiempo de los romanos. Y a su vez incluirlo en un estilo pseudo-románico como un homenaje de un estilo de pintura olvidado hasta que fue recuperado en el siglo XX por pintores como Modigliani, Picasso, Tapies o Francis Picabia, que incluso tiene dos obras exactamente copiadas de la iglesia de San Clemente de Taúl. Actualmente la receta del cochinillo es casi exactamente la misma que preparaban los hispanorromanos. Prácticamente en toda España, pero muy especialmente en la vieja Castilla, hay asadores que bordan el plato, pero quizá, si no el mejor, sin duda uno de los mejores, es el cochinillo asado de Asador Siboney, en Arévalo, provincia de Ávila, y preparado por Javier Rodríguez de la Iglesia. El cochinillo es un producto autóctono de Arévalo.
el cual en 19 días lo único que ha hecho ha sido alimentarse de la leche de su madre. El único tratamiento que se le hace es hacerle una ajada de ajo con agua y sal gorda. A continuación se mete en el horno con la parte interior hacia arriba y se deja durante 1 hora y media a una temperatura de 180 grados. Pasado ese tiempo, se saca del horno, se voltea poniendo el lomo hacia arriba y se deja asar durante otra hora y media. Después se saca el jugo y se reserva volviendo a meter el cochinillo al horno durante 1 hora para que la piel se tueste y se sucede. Ya en la fuente el cochinillo se parte con 2 platos para evidenciar su crujiente ternura. Tanto la anguila de Leonardo como el cuy de Zapata o el cochinillo asado de Alcácer lo que invitan es al espectador de un tiempo y un lugar concretos a sentarse en ese banquete que fue absolutamente trascendental para la humanidad. La carne del cochinillo asado es tierna, sin grasa, crujiente y sabrosísima. Es un plato colosal. Yo diría que perfecto. Tan perfecto que algunos investigadores lo han empezado a relacionar con la sección áurea y la sucesión de números de Fibonacci. Pero eso, como diría Kipling, ya es otra historia.